Buenos días, compañeros y compañeras de La Fuente. Como cada lunes, vamos a dar inicio a la Contramañanera. Hoy ya transmitiendo en vivo desde nuestras redes sociales. Un saludo, por cierto, a toda la gente que hace oposición desde su Facebook, Twitter, Instagram o TikTok. Créanme, son parte muy importante de esta oposición que formamos todos. Y como dicen, a darle que es mole de olla. La semana pasada, el presidente afirmó que ha cumplido con 98 de 100 compromisos que él personalmente hizo al iniciar su gobierno. Vamos a ver el video. Yo en el Zócalo, cuando tomé posesión, el día 1 de diciembre del 2018, hice 100 compromisos con el pueblo. He cumplido 98, me faltan 2, y uno es el de la descentralización del gobierno federal, que no hemos podido, sobre todo por la pandemia. Es lamentable, ¿no? Es mentiroso y desvergonzado. Pero como en la Contramañanera decimos la verdad, a continuación les presento algunos compromisos que no ha cumplido el presidente. Veremos cómo claramente miente al decirnos que los ha cumplido. Incumplimiento 1. Vamos a ver este video. Se mantendrán las estancias infantiles de la antigua Secretaría de Desarrollo Social. Eso prometió el 1 de diciembre de 2018. 6 meses después, eliminaron este programa por intereses políticos. Dijeron que era una aberración inaceptable. La CNDH, madres solteras, maestras y cuidadoras pedían la permanencia de estas estancias infantiles que apoyaban a más de 300,000 mujeres trabajadoras y a sus familias, y simple y sencillamente López Obrador no los escuchó. Las destruyeron y dejaron sin escuela a los pequeños en su primera infancia. Vamos al incumplimiento 2. Pongan el video, por favor. Hasta que logremos, a mediados del sexenio, ese es mi compromiso, establecer un sistema de salud de primera, de calidad, gratuito, como en Canadá o como en los países nórdicos. Bueno, ya casi estamos a la mitad del sexenio y el presidente a duras penas puede surtir de paracetamol las clínicas, y eso cuando llega, porque a veces ni eso hay. ¿Será que en el sistema de salud de Noruega o de Islandia se quedan sin medicinas? ¿Dejan a los niños con cáncer sin medicamentos o les niegan las vacunas a quienes están en la primera línea frente al COVID? Pero eso sí, lamentablemente lo tiene México. Y lo que también tenemos es un subsecretario que tacha de golpistas a padres y niños que padecen cáncer. Vamos ahora al incumplimiento 3. En 3 años quedará solucionado en definitiva el problema de la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México. Para entonces, en 3 años, es mi compromiso. Ya estarán funcionando las vialidades, 2 pistas nuevas y la terminal de pasajeros en la base aérea de Santa Lucía. Esta semana hubo un colapso del servicio de navegación en el aeropuerto de la Ciudad de México y le echaron la culpa al Internet. Su irresponsabilidad causó un caos con demoras de más de 70 vuelos nacionales e internacionales, además de poner en riesgo la vida de miles de personas. Si no pueden con el mantenimiento de una torre de control, ¿ustedes creen que Santa Lucía será 100% seguro y eficiente? Yo lo dudo. Vamos ahora al incumplimiento 4. Impulsaremos el desarrollo de fuentes de energía alternativas, renovables, como la eólica,
la solar, la geotérmica. Prometió que caminaríamos hacia las energías renovables y hoy le apuesta al carbón. Dos Bocas es el claro ejemplo de que el presidente prefiere las energías fósiles y contaminantes. Pero bueno, ¿qué podemos esperar de un presidente que cree que los aerogeneradores de la ventosa son ventiladores que afectan el paisaje? Es muy lamentable. Vamos ahora con esta joya terrible, el incumplimiento 5. Se respetará la libertad de expresión. Nunca el gobierno aplicará a ningún periodista o medio de comunicación censura alguna. Respeto a la libertad de expresión. Solo tolera y respeta a quienes le aplauden sus mentiras. Como ejemplo, su sección matutina desde la que estigmatiza y agrede a quienes no comparten su forma de pensar o lo desenmascara. ¿Ejemplos? Hay muchos, desde señalamientos a periodistas como Loret y Broso, o acusaciones contra medios de comunicación como al Reforma o Imagen, o hasta hostigamiento a influencers como a Tumbaburros o a Chumel. Ya por último, como el presidente es un mentiroso e incumplido, nos dimos a la tarea de ponerle el etiquetado correspondiente en su figura de acción, que al igual que el original, no hace nada. Aquí me trajeron uno, miren. Con todo y sus etiquetas. Es claro que el etiquetado es para que la gente sepa y vaya conociendo la verdad sobre el presidente. Que vean que viene con exceso de mentiras y exceso de incumplimiento. Muchas gracias. Vamos a sus preguntas. Senadora, ¿puede acercar la figura a la pantalla para que se vea el etiquetado? Ahí está. Un poquito más. Girarlo. Ahí está la otra. Gracias. Exceso de mentiras, exceso de incumplimiento. Esa es la realidad de este gobierno. Iniciamos entonces, senadora, si le parece bien, con las preguntas. Fernando, Mayor López pregunta, una opinión sobre por qué Felipe Calderón solapó los pagos de Cárdenas Palomino y hasta lo premió como política del año. Gracias. Vimos tu primera plana en el medio, Mayolo. Sin duda es de suponerse, o cuando menos esa es mi posibilidad de análisis, que el presidente Calderón no lo sabía en su momento, pero hoy que hay una investigación clara, que se están llevando a cabo estas investigaciones, desde aquí, desde el Senado de la República, lo reiteramos. Quien sea culpable de un ilícito, del partido político que sea, de la administración que sea, debe ser investigado objetivamente y sancionado. La gente está hasta el gorro de políticos, de servidores públicos, corruptos, no importa de qué partido político sean. Por eso es que la consulta es una verdadera desvergoncez, es una broma, es una falta de inteligencia. No importa de qué partido sean, no importa de qué administración sean. Si alguien es culpable, que se le investigue y en su caso, que se le sancione. Gracias, senadora. Israel Aldave pregunta, ¿qué pasa con el extraordinario? Morena insiste en el tema del fiscal de Morelos, que tiene un amparo definitivo. Con esto, la mayoría legislativa busca como estrategia proteger al pederasta Benjamín Huerta y a Mauricio Toledo, acusado de corrupción. Nosotros tenemos claro que el periodo extraordinario es para dar resultados a las personas, que ojalá y encontremos los acuerdos necesarios. No se puede defender a un pederasta, no se puede defender a alguien que violó a un niño, no se puede solapar desde el poder a ese legislador de Morena que llegó gracias al partido en el poder, y por supuesto que es necesario que se le investigue y en su caso que se le sancione. Es evidente que hay muchísimos temas. Nosotros en el PAN hemos incluido un tema que es absolutamente prioritario y es
discutir las iniciativas sobre terciarización o outsourcing. Estamos en medio de una crisis económica. No hay posibilidades de que el presidente cumpla, como había dicho, tener 2 millones de nuevos empleos. No hay cómo. Pero no solamente no está pudiendo cumplir su palabra, sino además con esta reforma mal implementada, porque los tiempos son muy estrechos. Nosotros se los dijimos en el Pleno, se los dijimos en las comisiones, la posibilidad de implementar la reforma de terciarización o outsourcing con esos plazos que estaban dados en los artículos transitorios era imposible. Hoy estamos en medio de una pandemia, de una crisis económica y además en la posibilidad de que millones de personas que están sujetos a la terciarización o subcontratación puedan perder el empleo. Fíjense nada más este escenario lamentable en el que estamos gracias a la necedad del partido mayoritario. Nosotros en el PAN hemos dicho, queremos construir un acuerdo que vaya a favor de los mexicanos. Si este tema del outsourcing siguen con su necedad de darle solamente un mes, con esa obsesión, lo que están haciendo es que están destruyendo millones de empleos. Hemos presentado la iniciativa en tiempo y forma y esperemos que haya los acuerdos necesarios para que se pueda llevar a cabo en este próximo periodo extraordinario de sesiones. Ojalá y no haya necedad por parte de Morena y ojalá podamos realizar ese acuerdo que es un acuerdo que beneficiará a la gente, más allá de los pleitos, por supuesto, internos de cada bancada, que es obvio que Morena tiene una convulsión interna a propósito de los temas en el periodo extraordinario. Gracias, senadora. Gerardo Cedillo pregunta, la propuesta de AMLO de crear una especie de Unión Europea en América, ¿qué opina? ¿Es una fumada ocurrencia? ¿Es para golpear a la OEA y al Magro? ¿O es viable una moneda única como el euro y una integración sin fronteras? Me parece que es claro que al presidente López Obrador todo lo que no le gusta lo quiere destruir. Y fíjense nada más cómo su obsesión incluso es más allá del país. Es lamentable que este diferendo con Almagro, esta posibilidad de que la OEA no sea copartícipe de las irresponsabilidades del gobierno federal, le haga suponer incluso que pueda sustituir a la OEA. Me llama mucho la atención porque pareciera que no sabe el presidente que incluso organismos internacionales de derechos humanos forman parte, por supuesto, de este organismo internacional tan importante. Lo que yo le diría desde aquí, desde el Senado de la República, es que deje de soñar, que deje de inventar, que se ponga a trabajar en México y que antes que pensar en sustituir a la OEA o querer disminuir a Almagro, lo que tiene que pensar el presidente es en cómo resolver las muertes en este país. Es terrible lo que se está viviendo en esta tercera ola de COVID y sigue irresponsablemente sin usar cubrebocas. No hay una política pública clara de salud y estamos viendo el nivel de muertos en nuestro país como los estábamos viviendo en marzo, a principios de este año. Es terrible que en lugar de ponerse a reconstruir su país, que para eso le pagamos, está pensando en cómo dinamitar organismos internacionales. Gracias, senadora. Magali Juárez hace 3 preguntas, se las digo una por una. La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda reconoce que existe una crisis forense para la identificación de cuerpos y señala la falta de coordinación entre las fiscalías. ¿Qué se necesita para atender este problema? Bueno, me parece que estamos hablando de un tema absolutamente trascendente. La Comisión Nacional de Búsqueda, lo primero que necesitaría es más presupuesto. Claramente estamos a un par de meses de empezar a discutir el presupuesto del ejercicio fiscal 2022 y es necesario que el presidente de la República entienda que hay otras prioridades. No solamente la creación de un aeropuerto, por cierto, mediocre como es su gobierno, sino la necesidad de, por ejemplo, asignar recursos a esta institución
recursos que se necesitan para dar certeza a las familias de los desaparecidos, para dar certeza a las víctimas que con sus propias manos han tenido que buscar a sus hijos, a sus esposas, a sus esposos, a su familia, con sus propias manos. Así es que ojalá y haya altura de miras y evidentemente la coordinación entre las fiscalías se hace necesaria. ¿Por qué? Porque hay ocasiones, muchas ocasiones, en donde las personas están buscando a sus familiares y tienen que pasar de una entidad federativa a otra y regresar y volver a caminar. Sin duda la coordinación se hace indispensable. Senadora, por un error mío me brinqué a Félix Muñiz, que está conectado. Le vamos a dar la palabra a Félix y continuamos con Magali. Félix, tienes la palabra, por favor. Senadora, muy buenos días a todos. Preguntarte, senadora, en el tema de la pandemia. Hoy el presidente comenta que ya los mexicanos somos mayores de edad y que nos debemos cuidar. Así es que, pues dice él que nada de cerrar comercios o nada de tomar medidas estrictas. La pregunta sería, ¿en qué esto demuestra que el presidente nos está diciendo que se mueran los que se tengan que morir y no salvar vidas? Esa sería mi pregunta. La otra pregunta sería en torno a que también habla de que se van a destinar 50,000 millones de pesos a la Guardia Nacional, si no sería mejor dedicarlos a los medicamentos. Y finalmente, en el tema de Guanajuato, está pidiendo la remoción de un fiscal. No sé si eso le corresponde a un presidente tener términos injerencistas en otro estado, senadora. Gracias. Gracias, Félix. A ver, primero que nada, es lamentable cómo nos tuvo que tocar un presidente con tanto nivel de ignorancia en medio de una pandemia. Es lamentable porque nos está costando vidas como mexicanos. Es lamentable porque su necedad de no ponerse cubrebocas da un mensaje equivocado a la ciudadanía. Es lamentable porque no tuvo inteligencia ni altura de miras para comprar en tiempo y forma las medicinas que los mexicanos requeríamos. Es lamentable porque hoy, en esta tercera ola, estamos viendo nuevamente a mucha gente que conocemos sufrir, enfermarse. Él dice que la gente se enferma pero ya no muere, y eso no es cierto. La gente está volviendo a morir. Los niveles de mortandad han vuelto a subir y eso va acompañado de un presidente altamente necio e ignorante. Qué terrible, porque esto no tiene que ver con mayorías o minorías de edad. Esto tiene que ver con un gobierno que debe de preocuparse por los ciudadanos, por los jóvenes, por los niños de su país. El presidente está más preocupado por las siguientes elecciones o por ver seguramente cómo llevan acarreados a la consulta. Qué terrible que nos haya tocado un presidente con esta falta de visión en medio de una pandemia. El tema del fiscal es un tema preocupante, me refiero para el Estado mexicano, para las entidades federativas, para el propio fiscal de la nación. Los fiscales tienen por naturaleza la posibilidad, desde la ley, de ser autónomos, independientes, para poder investigar, justamente para poder hacer su trabajo. Estamos en medio de una discusión sobre si se desafuera o no a un fiscal. Fíjense nada más la trascendencia de esto. Cuando un fiscal haga las cosas que incomoden a un gobierno, ¿se le va a desaforar? ¿Se le va a castigar? ¿Se le va a encarcelar? Entonces, ¿qué quieren? ¿Quieren que regresemos al siglo pasado, donde los fiscales eran subordinados, empleados del gobierno? Me parece que la señal es muy lamentable. Y todos, desde el Senado de la República y desde la Cámara de Diputados, deberíamos de estar defendiendo la autonomía, la imparcialidad y la objetividad de las fiscalías, más allá del partido político o de la entidad de la que estemos hablando. Esperemos que haya sensatez en este gobierno. Se ve difícil, pero esperemos que haya sensatez. Estigmatizar a un medio de comunicación, estigmatizar a un fiscal, estigmatizar a una persona desde la palestra de Palacio Nacional es terrible, viola, por cierto, varios derechos, pero sobre todo manda un mensaje de autoritarismo desde el gobierno que deberíamos de reclamar que no suceda. Gracias, senadora. Seguimos con las preguntas de Magali Juárez. La segunda dice, ¿ha habido alguna respuesta al planteamiento que hicieron sobre el tema del espionaje para que el gobierno federal aclare si actualmente utiliza algún sistema de espionaje? No ha habido ninguna respuesta, cuando menos no que yo la sepa.
y es necesario que se investigue y se aclare. El grupo parlamentario del PAN lo reclamó la semana pasada. Urge que haya una aclaración, y una investigación y evidentemente una sanción. Estos programas que han sido evidenciados hace unos días, claramente fueron pagados por el erario. Esto es por los impuestos de los mexicanos. Se necesita saber quién los contrató y quién es el responsable. Y segundo, si hoy continúan vigentes, si este gobierno sigue utilizándolos, ¿quién los administra, quién los contrata y quién los paga? Ante esas preguntas que hemos hecho desde el Partido de Acción Nacional, desde esta comisión permanente, no ha habido respuesta. Gracias, senadora. Igual Magali Juárez pregunta, diversos senadores han denunciado hackeo de sus celulares. ¿En la bancada del PAN ha identificado alguna situación de este tipo? No tengo conocimiento de alguno de mis compañeros, probablemente sí, no tengo conocimiento, en mi caso personal, no que me haya yo dado cuenta, pero bueno, decía un antiguo panista, si no quieres que se sepa algo malo, pues no lo hagas, así de fácil, ¿no? Es que ojalá y no haya pues ese tipo de sucesos. Y la verdad es que yo les diré una cosa, es claro que este gobierno necesita, entre otras cosas, informar qué está pasando con el programa Pegasus. Urge. Gracias, senadora. Gerardo Segura, ¿estás conectado? Sería la última pregunta que tengo registrada, por si alguien más quiere participar, nos lo haga saber. Gerardo Segura, tienes la palabra. Sí, gracias. Buenos días, senadora. Sobre el regreso a clases, especialistas ya que han recomendado pues no regresar a clases presenciales porque se pretende regresar en el pico, digamos, de la tercera ola de contagios de la pandemia. ¿Qué llamado le haría al observador o a las autoridades para pues evitar que esto se dé y exponer la vida de miles de niños? Porque pues valdría la pena tener en cuenta eso, la situación tan grave, tan riesgosa para miles de niños que pues estarían expuestos por este regreso a clases en ese momento tan complicado. Entonces, ¿qué llamado hacerle a las autoridades, a López Obrador, para evitar este riesgo? Y bueno, no sé, tal vez si tanto le interesa a la niñez o al pueblo de México, como dice, pues no sería mejor que pare esas obras, mega obras millonarias y destine esos recursos a la vacunación de niños para evitar contagios, porque ahorita sí es exponerlos a riesgos pues de sus vidas. Incluso, senadora, sería mi pregunta y tengo otra más, perdón. Gracias, Gerardo. Sí, lo hemos dicho y es necesario reiterarlo. El regreso a clases de los niños no puede ser una decisión política, debe ser una decisión tomada desde la base de la salud de los pequeños y sus familias. Esa decisión no la puede tomar López Obrador, tiene que tomarse con médicos, con especialistas, tiene que haber un análisis objetivo del riesgo que tendría para los niños y sus familias regresar a clases. Así es que esperemos que este gobierno no siga obsesionado, sino al contrario, tome una prioridad y la prioridad es salvar vidas. Para eso es necesario hacer un análisis técnico, no político, para tener claro cuándo y cómo van a poder regresar los niños a la escuela. Sí, considera que sería importante. Bueno, usted lo han comentado en varias ocasiones y pues parece ser como que ha hecho oídos sordos o simplemente ha desestimado las propuestas de cancelar sus obras y destinar esos recursos a pues a atender la emergencia. Pero en este caso valdría la pena pues que se destinara para los para las vacunas, para evitar contagios entre los niños, porque pues sí ya es lo más sensible de la población de nuestro país. Y bueno, mucha gente incluso está considerando si enviar a sus hijos, pues tal vez engañados o sin considerar los riesgos que esto representa. ¿Cómo ve usted? Claro, a ver, es necesario que el presidente redefina sus prioridades presupuestales. El dinero en medio de una pandemia, como en medio de una guerra, como en medio de una crisis de salud, a lo largo de la historia, el dinero debe estar ocupado para salvar vidas. Esa debe ser la prioridad de este gobierno y de cualquier gobierno en el planeta, salvar vidas. No dejar aeropuertos inservibles, no dejar edificios, no dejar trenes
sino dejar vidas humanas. Con esa prioridad, el presupuesto debería estar destinado a pruebas, debería estar destinado a vacunas, debería estar destinado a infraestructura en los hospitales. Esa debería ser la prioridad de este gobierno. Lamentablemente no ha sido así. Llevamos más de un año exigiéndole al presidente que se comporte como un estadista, pero sigue en su necedad. Nosotros hoy volvemos a recalcarlo. El dinero de los mexicanos, el dinero del erario, el dinero de los impuestos de los mexicanos debe estar destinado para salvar vidas de los pequeños, de los niños, por supuesto, de los adultos y de los adultos mayores, de todos los mexicanos. ¿De qué le sirve a la gente un aeropuerto inservible? ¿De qué le sirve a la gente un tren? Lo que la gente hoy necesita es salud, necesita vivir. Y para eso, pruebas, vacunas e infraestructura en hospitales. Eso que no tenemos. Brevemente, oiga, quisiera preguntarle también en relación al Senado y otros lugares, donde acude de forma masiva la gente. En el Senado, ¿no cree que se debería otra vez reforzar las medidas de seguridad ante esta nueva ola de contagios? Porque siento como que se han relajado, para empezar por ahí, pero también el llamado sería para reforzar los protocolos en todos lados, en oficinas, metros, centros comerciales, bares, restaurantes, etcétera, porque pues parece que se han relajado las medidas y ya que no quieren regresar a nuevos confinamientos, pues se debería de acelerar por una parte la vacunación y por otro lado, pues reforzar los protocolos de protección a la ciudadanía, ¿no, senadora? Tengo una última ya nada más con eso para concluir. Sí, hoy seguramente han visto el video que ha subido a sus redes Ricardo Anaya y da una cifra verdaderamente alarmante. Es necesario que usemos cubrebocas, es necesario que tengamos sana distancia, es necesario que no acudamos a espacios públicos, pero sobre todo es necesario que nos vacunemos. En Estados Unidos dice, de cada 100 personas que están muriendo, de cada 100 personas que mueren, 99 no se vacunaron. Es claro que urge que tengamos vacunas en nuestro país y urge que las personas acudan a vacunarse. Hay una lastimosa necedad desde el gobierno, hay una falta de inteligencia desde el gobierno, pero seamos los mexicanos suficientemente inteligentes. Cuidémonos a nosotros, cuidemos a nuestra familia, cuidemos a nuestra comunidad. Así es que si tienes la posibilidad, ve y vacúnate, usa cubrebocas, trata de no salir en lo posible y efectivamente no hay que relajar las medidas de seguridad en los espacios gubernamentales, como aquí, como en el Senado de la República, pero también en los espacios en donde la gente acude, en los parques, en los restaurantes, por supuesto en el transporte público. Hay que cuidarnos lo más que podamos. Ya, lo último, y agradeciendo su gentileza y su paciencia, pues estamos viendo que estamos atravesando por una espiral inflacionaria tremenda, ya vamos al súper, ya no nos alcanza para nada, esto se sigue negando, parece que no se está poniendo atención en esta situación y la verdad esto sí nos está pegando en general a todos, clase media, más desprotegidos, de todo tipo de personas nos está pegando esto. Entonces, ¿qué hacer ante esta situación? ¿Qué hacer o qué decirle al gobierno para que se detenga esta situación? Sé que es muy complicado, pero ¿qué recomendarían ustedes para poner un freno a esta situación tan complicada, esta espiral inflacionaria? Gracias, senador. Muchas gracias. Gracias a ti. Es claro que la inflación está terrible. Cada día los sueldos alcanzan para menos. El gas, la tortilla, el pollo, la gasolina, todo está subiendo. Pero López Obrador no lo ve por algo muy elemental. Él vive gratis y come gratis en su palacio. Es necesario que reconozca lo que está pasando en nuestro país para que los mexicanos podamos tener una mejor calidad de vida y podamos tener acceso a servicios y a bienes necesarios para vivir. Porque hoy vas a cargar gasolina, si acaso puedes tener un coche, y la gasolina está carísima. Hoy vas al mercado y el pollo está carísimo.
El huevo está carísimo. La tortilla sigue subiendo. López Obrador debe de entenderlo. Necesitamos a un presidente que se salga de su burbuja, que se salga de su palacio para que pueda entender el dolor de los mexicanos. Gracias, senadora. Nos llegó una última pregunta de Rubén Arizmendi. Nos pregunta si para mañana en la sesión, ¿qué condiciona Acción Nacional para que haya extraordinario? No, el PAN no condiciona nada. El PAN exige que haya acuerdos. El PAN exige que haya altura de miras. El PAN exige que se proteja el trabajo de millones de mexicanos. No es una condición, es una exigencia, es una necesidad. Ante esto que estamos viviendo, no puede ser que no sean capaces de entender el problema de los millones, fíjense, no estamos hablando de miles, millones de mexicanos que están bajo la subcontratación o el outsourcing. Si no se pueden registrar, no van a poder trabajar. Esto es necesario que se corrija. Lo hicieron mal, lo hicieron en una necedad absurda. Acaba de sacar el IMSS un decreto hace un par de días, pero se requiere una reforma para modificar el transitorio, que por cierto, se hizo mal gracias a Morena. Así es que decirte, nosotros tenemos la mejor de las intenciones de poder construir acuerdos para el periodo extraordinario. Lo que no podemos es pensar que vamos a ir a un periodo extraordinario para cambiar la ley para un mes. Fíjense nada más, es impresionante. Quieren convocar al Congreso mexicano para solamente ampliar un mes el registro de outsourcing, dejando así a millones de mexicanos sin trabajo. No, nosotros lo decimos fuerte y claro y lo hemos dicho en el Pleno. Nosotros esperamos, cuando menos, que esa reforma sea para el 1 de enero de 2022, porque queremos apoyar a México, porque queremos apoyar a los mexicanos y porque estamos hablando de la necesidad de empleo, de comida de millones de mexicanos. Senadora, pues no tenemos más preguntas. Agradecerles a las compañeras y a los compañeros de los medios que nos hayan acompañado. Agradecerle a usted, senadora, y bueno, nos vemos mañana en el Senado, quienes asistan, y los seguimos convocando a las diferentes acciones que tengamos. Que tengan muy buen día y muy buena semana. Por favor, chicos, chicas, usemos cubrebocas. Hay que cuidarnos. Está durísima esta tercera ola. Que tengan bonita y exitosa semana. Saludable sobre todo. Muchas gracias. Gracias igualmente, senadora.